A Jesús Rodríguez Ambrís, él es expresidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, para continuar platicando sobre esta situación de las notarías y los favores políticos. Muchas gracias por tu tiempo, Jesús. Buena tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, es un tema muy polémico que todos, y más los contadores, utilizamos a un notario, porque sabemos que una sociedad nace de un notario, y de ahí hay una ley de previsión de lavado de dinero, y sabemos que también está dentro de las actividades vulnerables el notario. Aparte también está la carrera de contaduría y también los abogados, ¿no? Que son las tres actividades que están vulnerables. ¿Y qué quiere decir esto de ser actividades vulnerables? Que se prestan mucho a la corrupción, ¿no? Y en este tema de las notarías, sabemos que hay documentos que ellos dan de fe pública, y ese documento, que al ser un documento que da fe pública, puede ayudar o perjudicar dependiendo el trámite que se realice ante el notario, ¿no? Ahora, hace poco, bueno, el año pasado que vino todo esto de la outsourcing, los contadores nos dimos a la tarea de revisar las actas, porque desde ahí podría haber un posible machote que utilizaban notarios, y que teníamos que actualizarlo a la vida real que pedía, en este caso, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Hacienda y también el Seguro Social. En base a eso, creo que hace un año se hizo un gran trabajo por parte de la contaduría, en el sentido de que ya nos aceptaran actas constitutivas como machote, ¿no? Porque a final de cuentas un acta constitutiva debe ser como un traje a la medida. Dependiendo la actividad que uno desarrolle, es lo que específicamente tenemos que realizar. Estamos acostumbrados de que teníamos 1000 actividades, y bajo esta ley que entró en vigor el año pasado, nos dio la tarea de también empezar a modificar esas actas que estaban mal, no tanto por el notario, sino que no había una cultura de cumplir, de hacer lo correcto, ¿no? Tuvo que llegar la ley para empezar a corregir todo esto, y bueno, ese es un caso de que uno de tantos que hemos visto en la situación de la contaduría. Y repito que hay leyes, la ley de previsión de lavado de dinero, que tenemos que tener cuidado, porque no solamente es la multa, sino que hay sanciones, y hay sanciones también corporales, tanto para el que no denuncia, como que también el que comete el acto Claro. de algún ilícito dentro de estos actos que tienen los notarios, y más que nada que le da legalidad a las operaciones diarias comerciales de las sociedades. Oye, Jesús, y ustedes, los expertos, ¿qué lectura le dan a esta? Pues no es una iniciativa, pero es algo de lo que los estados se están dando cuenta, que en cada entidad pues se otorgan los permisos para las notarías, digamos que discrecionalmente, pero también hay diferentes tarifas en algunas entidades. ¿Podríamos estar platicando de una situación homologada para todo el país, o se tiene que ser así por el tema de, no sé, los precios, si es frontera, si no es frontera, en fin? Esto me parece que también, si se homologa, podría tener más certeza. Sí, es muy complicado, porque a final de cuentas cada estado es independiente, cada estado tiene su constitución, y en base a eso tiene su legislación local. Se podría hacer una ley nacional, pero es muy complicado porque no es lo mismo la Ciudad de México que, por ejemplo, Chiapas, ¿no? En cuestiones económicas. O, por ejemplo, pues todo el norte tiene un beneficio económico, y lamentablemente el sur, que siempre ha sido el tema, no solamente de este tema de los notarios, sino de toda la vida, ¿no? De existencia como país, el sur está un poquito abandonado, y por eso las tarifas son más bajas, ¿no? Entonces, la intención es esa, es hacer más competitivos a cada estado, y a través de estos sectores económicos es como se dan las tarifas. Hay veces que es más económico constituir una sociedad, por ejemplo, en Mérida, es un ejemplo, que en la propia Ciudad de México. Pero viendo los actores económicos, la verdad no es un desembolso
representativo para el inicio de una sociedad. Más sin embargo, pues también las empresas, los empresarios deben de pensar en dónde van a vender, ¿no? Y si la actividad económica está del centro hacia arriba, Monterrey, Guadalajara, Sonora, Tijuana, que son competitivos, por ejemplo, no es lo mismo la frontera del norte que la del sur, en el sentido de que pues hay mucha actividad económica hacia el norte, ¿no? E inclusive hay mucha gente de Estados Unidos que viene a trabajar a este lado del territorio y se regresan al diario. Y en el caso de la frontera sur, pues sí está muy abandonada, es muy complicado. Se tendría, bueno, siempre hemos oído a todos los que nos gobiernan que va a cambiar, pero en realidad pues no ha cambiado el país desde que hemos sido, desde la revolución, por eso se dio la revolución, no ha sido parejo el piso, ¿no? Para todo el mexicano y que se pueda desarrollar tanto en el norte, en el centro, como en el sur. En el sur sabemos que hay muchos recursos naturales, pero pues más están ahí. Pero en cuestiones de actividad económica están muy atrasados. Entonces yo creo que sí, se nos ha olvidado el sur y bueno, empezar a plantear que es algo que cualquier gobierno quiere hacer, pero la verdad, los intereses económicos están hacia el norte, en el sentido que pues tenemos al país, al número uno en la actividad económica, al que le podemos vender, y entre más el costo sea más barato para ese país, pues nosotros vamos a poner las instalaciones más cercas de ese país que es Estados Unidos, ¿no? Y hacia el sur, sí hay venta, pero pues son países lamentablemente que manejan inflaciones más altas que en nuestro país y que al contrario emigran y nosotros somos un país de paso para que ellos puedan llegar al país de primer mundo que es Estados Unidos. Estados Unidos. Oye, Jesús, y por otro lado, la realidad es que luego nosotros en los medios de comunicación nos damos cuenta con facilidad cuando hay algunos intereses políticos inmiscuidos en la entrega de notarías públicas, pero también cuando ha habido casos de fraude, y voy a poner sobre la mesa un caso muy sonado acá en Jalisco, que es el de AJP, una persona que pues pagaba intereses atractivos a las personas que invertían con esta misma organización su dinero y que finalmente termina en suicidio, ¿no? Y la gente termina perdiendo su dinero, en fin. Y lo que ha salido a la luz es que hay notarías que daban fe y legalidad de los movimientos que hacía este personaje ahora muerto. Y pues luego también como que la gente se siente que entonces, ¿cuál es es decir, como les hicieron un fraude y la autoridad no estaba consciente de lo que estaba sucediendo, al menos eso es la lectura que ellos le dan, no se pueden hacer responsables porque no son una institución financiera regulada, en fin. Pero entonces los notarios que hacían algunos contratos, etcétera, también como que se están lavando las manos. ¿Cómo podríamos platicar de otra historia en el caso de que las notarías estuvieran correctamente reguladas, que a lo mejor sospecharan de sus clientes? No lo sé, tú dime. Sí, ahí la ley de previsión de lavado de dinero dice que debes de identificar a tu cliente. O sea, que tienes que verificar que efectivamente él sea el dueño de los recursos. Por ejemplo, si yo voy a constituir una empresa y voy a invertir 50 millones de pesos, lo tiene que exhibir ante el notario. Eso no ha cambiado, o sea, no ha cambiado eso siempre ha existido, pero ahorita con la ley de previsión de lavado de dinero, la verdad, lo que es la unidad de inteligencia financiera puede investigar estos casos. A veces tarda, porque son trabajos muy arduos, es trabajo, pero ya está la huella digital. ¿Y qué es una huella digital? Que ya los notarios, cualquier trámite que ellos tengan hacia cualquier ciudadano, debe de identificar y debe de tener un folder donde identifique todas las operaciones, qué está haciendo y cómo le está haciendo, y si él encuentra una irregularidad, lo tiene que denunciar ante ante las distintas instituciones, La autoridad competente. de acuerdo a la ley, ¿no? Esto ya lo saben los notarios, ya lo sabe. Inclusive ya estos últimos años ir con un notario, pues tenemos que llevar todos los documentos bien. Los notarios, hay algunos que van a hacer visitas oculares, que efectivamente exista todo esto. Comprobar. ¿Por qué? Porque la ley ya está. A veces tarda un poquito Nada más que se cumpla, por parte ¿no? de la autoridad.
Por parte de la autoridad sí se investiga, por parte de la unidad de inteligencia financiera sí va a llegar, pero a veces ya cuando llega, pues nosotros queremos la justicia rápida, ¿no? Rápida y expedita, como dice la ley. Lamentablemente en México sabemos que es lenta y llega, y a veces desafortunadamente cuando llega, pues ya falleció la persona que hizo el fraude y pues ya no hay delito, ¿no? Pues sí. Pero mientras, sí, así la verdad. Es. ¿A quién perseguimos? Sí, Gracias, y en Jesús. este caso también. Gracias por disiparnos estas. Sí. Sí, en estos casos sí la autoridad también tiene que ver, por ejemplo, ha habido casos de fraude, de que mucha gente tiene una enfermedad terminal y lo tiene que notificar, ¿no? Porque también a través de estos fraudes dicen, bueno, pues ahorita tienes una enfermedad terminal, pues tarde o temprano ya tienes menos vida, entonces vamos a aprovechar eso. Entonces todo eso lo tiene que ver, ¿sí? Entonces todo eso lo tiene que ver el notario antes de dar un acto. Gracias, Jesús. Muchas gracias por habernos disipado algunas dudas hoy. Espero contar con tu valioso comentario en una ocasión posterior. Gracias, buena tarde. Hacemos una pausa y regresamos.